Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dagoberto Ceguera, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Este trabajo corresponde a la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 1, Inferencias a partir de dos muestras. El catedrático de esta materia es el ingeniero Juan Morales. Como comentaba anteriormente, la unidad es inferencia a partir de dos muestras y el tema es inferencia a partir de dos proporciones. Y dice lo siguiente: someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Tenemos el primer ejemplo. Dice, las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Won Airbags de Meyer Finney. Chance, volumen 18, número 2. Dice, utilice un nivel de significancia de 0.05% para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en los casos de los automóviles equipados con bolsas de aire. Entonces aquí vamos a hacer nuestro análisis basado en la diferencia a partir de las dos proporciones. Tenemos las proporciones de tenemos la proporción uno de los automóviles equipados con bolsas de aire y tenemos la proporción 2 de los automóviles que no vienen equipados con bolsas de aire. Entonces tenemos que las muertes de los ocupantes en los automóviles que vienen equipados con bolsas de aire ha sido de 41 de un total de 11.541, y las muertes de los ocupantes en automóviles que no han sido equipados con bolsas de aire han sido de 52 de una muestra de 9.853. Entonces la pregunta nos dice, utilizar el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Vamos a realizar este análisis yéndonos a Minitab, y aquí tenemos los datos, ¿no? Entonces tenemos los datos de las muertes con ocupantes, lo que dice el ejercicio. Con bolsa de aire 41, sin bolsas de aire 42, 52. Número total de ocupantes con bolsa de aire 11.541, sin bolsa de aire 9.853. Vamos a irnos para realizar el ejercicio a Stat, Basic Statistics, y dos proporciones. Aquí Minitab nos va a dar dos opciones, una que dice ambas muestras están en una columna, cada muestra está en su propia columna, y datos sumarizados. Vamos a seleccionar datos sumarizados, y aquí en la muestra 1 vamos a poner 41 para la proporción 1 y 52 para la proporción 2. El número de total de pruebas, que es 11.541 para la proporción 1, 9.853 para la proporción 2. Entonces vamos a ver en opciones. En opciones pues tenemos por default el 95% de nivel de confianza, o que equivale, como nos pide el ejercicio, de 0.05 del nivel de significancia, que viene siendo 1 menos 0.05 es igual a 95, que es el nivel de confianza. Entonces, rezando mi tab, aquí vamos a poner lo que la hipótesis nula nos plantea, que las dos proporciones son iguales. Entonces vamos a revisar esto.
Este, pero el ejercicio nos dice que utilizar la evidencia inglesa para someter a prueba de la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en caso de automóviles equipados con bolsa de aire. Entonces nos está pidiendo que demostremos que la proporción 1 es menor que es menor y en este caso sería aceptar la proporción 1 y rechazar la hipótesis nula. Entonces, volviendo a Minitab, aquí entonces vamos a decir que la diferencia de la hipótesis, la primera hipótesis de la primera proporción es menor, va a ser menor a la que plantea la hipótesis nula de que los datos son iguales. Aquí vamos a usar los datos de una estimado de una población, le damos OK y le damos OK. Entonces Minitab aquí nos arroja el estudio y nos dice, por ejemplo, en la primera proporción tenemos una muestra de 11.541 con un total de 41 eventos de 41, lo que en este caso son casos mortales en accidentes en automóviles que cuentan con bolsa diaria. Nos da un porcentaje de 0.00, nos da un dato de 0.003553 y en la proporción 2 de 9.853 que es totales de la muestra, hubo un total de 52 decesos, en este caso en automóviles que si no contaban con bolsa de aire. Entonces nos da nos dio un punto 005278 y aquí tenemos dice la diferencia es de 0. Entre las dos proporciones es de 0 menos 0.01725 y el límite superior de la diferencia es de menos 0.00218. Y aquí tenemos lo más importante, una aproximación normal, el valor de P, el p-value es de 0.028. Como comentaba el ejercicio, desde la hipótesis nula, que nos da un valor de pi de 0.05%, hey, permítame. Como comentaba, el valor de pi del p-value es menor que el valor que menciona de la significancia de 0.05% de la hipótesis nula. Entonces, en este caso, quiere decir que tenemos la evidencia suficiente debido a que el valor de pi está más abajo que el valor de significancia, que es de 0.020, y tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de la primera proporción, que nos dice que sí, que el número el porcentaje de decesos en automóviles que cuentan con bolsas de aire es menor que en los que no cuentan con bolsas de aire. Entonces quiere decir que aquí mismo se puede ver, ¿no? Se puede determinar. Entonces quiere decir que en este caso, como resultado tenemos que el valor de P es menor al nivel de significancia, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Vamos a revisar lo que viene siendo el intervalo de confianza para ver la otra parte que no se muestra aquí. Nos vamos para ver el intervalo correcto, nos vamos otra vez a estadística, basic estadística y dos proporciones, y aquí vamos en opciones
seleccionamos que la diferencia es diferente a las hipótesis y le damos OK. Entonces aquí nos está dando ya el intervalo completo. Aquí tenemos, como teníamos, la diferencia entre las dos proporciones, que son estas que están acá, es de 17. Menos 0.017250, y el intervalo de confianza para un nivel de confianza del 95% va desde menos 0.03521 a 0.000071. Entonces, con estos datos damos por terminado este ejercicio. Continuando con los ejercicios, pasamos al siguiente ejercicio de este tema, de este tema que dice inferencia a partir de dos proporciones. Tenemos el siguiente ejercicio, dice moralidad y matrimonio. Una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. La afirmación en este caso es lo que dice, ¿no? Que es moralmente incorrecto que las personas casadas tener un romance extramarital. De 386, 347 mujeres estuvieron de acuerdo. Y de los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación también. Utilizar un nivel de significancia de 0.05% para someter a prueba la afirmación de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que está de acuerdo difiere del porcentaje de los hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en la que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Entonces la pregunta es aquí, es utilizar un nivel de confianza del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que está de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Entonces que hay una diferencia entre ambos estudios. Entonces igual esta prueba la vamos a resolver en Minitab. Aquí ya tenemos nuestros datos cargados en Minitab. Dice personas de acuerdo con la afirmación, mujeres de acuerdo 347, hombres de acuerdo 305, total de personas encuestadas, mujeres 386 y hombres fueron 359. Igual nos vamos a Stat Basic Statistics y dos proporciones. Aquí igual seleccionamos datos sumarizados y vamos a escribir 347 para la muestra 1 y 305 para la proporción 2, y el total de muestra, el tamaño de la muestra 386 mujeres sobre 359 hombres. En opciones nos está pidiendo un nivel de significancia de 0.05% y como de 0.5 sabemos que 1 menos 0.5 es igual a 95. Entonces dejamos el 95 como está, que viene representando en este caso el nivel de confianza. La diferencia hipotética igual se queda en 0, y aquí vamos a demostrar que hay una diferencia entre lo que nos pide el ejercicio. Utilizar el nivel de significancia para proponer la proporción del porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres. De acuerdo, nos está pidiendo el ejercicio una diferencia, y aquí le cambiamos a usar la proporción de la población estimada. Damos OK y le damos OK. Entonces aquí Minitab ya nos dio nuestros datos y podemos, como podemos ver, la diferencia aquí mismo se puede notar, ¿verdad? De la muestra de la primera proporción, que es de las mujeres, de 386 en un evento de 347,
tenemos en este caso el porcentaje de 89%, o punto 89, 64 sobre el de los hombres, la segunda proporción, que fue 359 el tamaño de la muestra, y un total de 305 dicen estar estar de acuerdo con la afirmación, dicen da un punto 84, 582. Entonces la diferencia de estas dos proporciones es de punto 0493816. En este caso, en este caso, este, la hipótesis nula nos dice que sí hay una diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, el valor de pi value es de 0.042 de una aproximación normal. No le hacemos mucho caso en este caso. Pero con estos datos tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna de que no hay una diferencia. O sea, la hipótesis, en este caso la hipótesis nula nos dice que las mujeres nos dice utilizar un nivel de significancia de 0.5 por 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Entonces sí existe una diferencia, aquí está demostrado que sí existe una diferencia entre hombres y mujeres. Obviamente el porcentaje de mujeres es mayor al de los hombres que están de acuerdo. Entonces tenemos la evidencia suficiente para aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna que nos podría decirnos que son iguales. Entonces con esto concluimos el ejercicio del tema, estos dos ejercicios del tema de inferencia a partir de dos proporciones. Vamos a continuar con el siguiente tema de la unidad inferencia a partir de dos muestras, que como el subtítulo es inferencia acerca de dos medias muestras independientes. Tenemos las siguientes definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consisten en dos medias del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes y después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Y tenemos el siguiente ejemplo. Dice, ejemplo, los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado del USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan resultados del estudio según datos del Are Women Really More Talkative Than Men? The Male at All Science, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número
de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Entonces aquí tenemos nuestros datos. En el lado izquierdo son los datos donde el tamaño de la muestra es igual a 186. Tenemos una media de 15.668.5 y una desviación estándar de 8.632.5. Y del lado derecho tenemos la columna de las mujeres con un tamaño de muestra de 210, una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. Vamos a someter estos datos a un análisis en Minitab para de esa manera poder tener la evidencia suficiente, la evidencia necesaria para rechazar la hipótesis nula, que viene siendo rechazar o aceptar la hipótesis nula, que viene siendo la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras, o si existe una diferencia, pues aceptar la hipótesis alternativa. Entonces nos vamos a Minitab y aquí en Minitab nos vamos a estadística básica y luego nos vamos a estadística básica y nos vamos a 2 sample t. Aquí en 2 sample t tenemos tres opciones y vamos a seleccionar datos sumarizados. Y ahí cual aquí nos pone 2 columnas donde vamos a escribir los datos. Del lado izquierdo, como está en el ejercicio, vamos a poner los datos en los hombres que tienen una media de 186. Digo, un tamaño de la muestra de 186, una media de 15.668.5 y una desviación estándar de 8.632.5. 8.632.5. Del lado derecho ponemos los datos de las mujeres que tienen nos dio un tamaño de la muestra de 210, una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. Entonces, como nos comenta el ejercicio, la hipótesis nula nos afirma de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Y eso es lo que vamos a someter. Aquí en opciones tenemos un nivel nuestro nivel de significancia es de 0.5 y como sabemos 1 menos 0.5 nos da como resultado un 95, que viene siendo como se representa como el nivel de confianza. En diferencia hipotética no se toca y aquí en la hipótesis alternativa tenemos la opción de que la diferencia es menor a la diferencia hipotética, o la diferencia es diferente a la diferencia hipotética, o que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética. En este caso vamos a seleccionar que la diferencia es diferente a la diferencia hipotética y le damos OK y le damos OK. Aquí Minitab nos ha dado nuestro resultado.
Y como podemos ver, tenemos la estadística descriptiva, donde tenemos, lo comentaba, el tamaño de la muestra 1, que es de 186, que viene siendo la de los hombres, con una media de 15.669. Aquí ya Minitab redondeó los datos, y una desviación estándar de 8.633 y un error de la desviación estándar de 633. Para la muestra 2, que es de las mujeres, tenemos un tamaño de la muestra de 210, una desviación estándar, una media de 16.215, una desviación estándar de 7.301 y un error de la media estándar de 504. Y aquí nos da una diferencia de estas dos medias de menos 547. Y Minitab nos muestra el intervalo de confianza para un nivel de significancia de 0.05 o un 95% de nivel de confianza, que va desde menos 2137 a 1044. Entonces se dice que si estos números se ponen en una recta, a fuerzas tienen que pasar y pasan por cero. Quiere decir que en algún punto las dos medias se encuentran y van a ser iguales. Entonces, por lo tanto, no existe diferencia en cierto punto de los datos. Entonces, el otro dato también importante, que es lo que viene siendo el t-value y el p-value. En este caso tenemos el p-value de 0.5, que es mayor al nivel de significancia. Por lo tanto, en este caso no podemos descartar la hipótesis nula, porque como sabemos, si el p-value fuera menor al nivel de significancia de 0.05, se aceptaría la hipótesis alterna y se rechazaría la hipótesis nula. En este caso es mayor, por lo tanto no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Por lo tanto, pues nos quedamos con la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, debido a este valor, ¿no? Que el p-value es mayor que el nivel de significancia. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio de este tema, que está a continuación, que dice lo siguiente: ejercicio distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces también este ejercicio lo vamos a resolver en Minitab.
Vamos a abrir una nueva página de Minitab para calcular estos datos. Entonces tenemos aquí en Minitab, igual nos vamos a Stat Basic Estadística y 2 Sample T. Igual seleccionamos datos sumarizados y vamos a poner, tenemos nuestra, del lado izquierdo vamos a poner la muestra. En este caso, para los automóviles de 4 cilindros, el tamaño de la muestra fue de 13, una desviación estándar de la distancia media de frenado es de 137.5, 137.5, y la desviación estándar es de 5.8 pies. 5.8 pies. Del lado derecho vamos a poner la otra muestra, que es la de los automóviles de 6 cilindros. El tamaño de la muestra es de 12 automóviles. 12 automóviles. Y que se observa que tienen una media de frenado de 136.3 pies. 136.3 pies. Y la desviación estándar para esto es de 9.7 pies. Ok, en opciones el ejercicio nos está pidiendo igual un nivel de significancia de 0.05%, entonces queda igual al 95 del nivel de confianza. Y dice el ejercicio, dice utilice un nivel de significancia de 0.05% para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces esta viene siendo la hipótesis nula, que nos dice que la distancia de frenado de los carros de 4 cilindros es mayor que la distancia de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Por lo tanto, aquí en opciones vamos a seleccionar que la diferencia sea mayor, porque es lo que nos está pidiendo la hipótesis nula, que la diferencia hipotética. Entonces le damos OK y OK. Entonces aquí Minitab nos está arrojando un resultado y nos dice que para el tamaño de la muestra 1, que son los automóviles de 4 cilindros, que la muestra fue de 13 y la división estándar de 137.5, digo la media de 137.5 y una desviación estándar de 5.8, y tenemos un error de estándar de la media de 1.6. Para la muestra 2, que es de la de los 12 carros de 6 cilindros, nos dio como resultado una media de 136.30, una desviación estándar de 9.7 y un error de la media, error estándar de la media de 2.8. La diferencia estimada es de 1.20 y aquí nos da el intervalo, al 95% nos da el intervalo menor, que va de menos 4.42, y nos da el t-value de 0.37
y el p-value es de 0.357. Entonces aquí nos está diciendo que el p-value es mayor al nivel de significancia, que es de 0.05%. Por lo tanto, no podemos, debido a que es mayor, no podemos rechazar la hipótesis nula que nos dice que, que nos afirma que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. ¿Sí? Entonces, con esos datos, y aquí nos tiene la media también, y al valor de acuerdo al valor de pi, pues no podemos rechazar la hipótesis nula porque no existe la evidencia suficiente con los suficientes datos para realizarlo. Ahora bien, vamos a calcular el los intervalos de confianza para ver si existe la diferencia. Le damos OK y le damos OK. Y aquí Minitab, como lo comentábamos en el ejercicio anterior, aquí Minitab nos da nuestro intervalo de confianza de al 95% de nivel de confianza, que va desde menos 5.61 a 8.01. Y como lo dijimos, si ponemos estos datos en una recta, va a llegar en un punto donde vamos a topar, nos vamos a encontrar en cero. En ese punto, las dos medias, los datos de las medias son iguales. Entonces, por lo tanto, no podemos rechazar, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Así que aceptamos la, la afirmación de que los automóviles de 4 cilindros, el frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor en la distancia que los de 6. Con esto concluimos este ejercicio de inferencia acerca de dos medias de muestras independientes. Continuando con la unidad 1, inferencia a partir de dos muestras, vamos a continuar con el subtema inferencia acerca de dos medias muestras dependientes. Tenemos las siguientes definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consisten en dos medias del mismo sujeto. Por ejemplo, datos del antes y después, o si cada par de los valores muestrales consiste en dos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Tenemos el siguiente ejemplo que dice lo siguiente. Ejemplo, calificaciones con base en consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas
que las del nuevo sistema y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces aquí vamos a hacer una comparación entre el viejo sistema y el nuevo sistema de calificación. Para eso nos vamos a ir a Minitab y vamos a resolver este ejercicio. Aquí ya tenemos nuestro Minitab ya listo. Tenemos aquí 20 muestras de cada sistema, del antiguo sistema de calificación, y 20 muestras para el nuevo sistema de calificación de lo que viene siendo el consumo el rendimiento del consumo de combustible en millas por galón. Entonces regresamos a mitad. Para esto vamos a resolverlo yéndonos a stat basic statistic y datos pareados. Aquí vamos a dejar datos posteados en una columna, que tenemos dos columnas con nuestros datos, y aquí en la muestra 1 vamos a poner los datos del antiguo sistema con doble clic, y en la muestra 2 en la columna vamos a poner los datos del nuevo sistema. Nos vamos en opciones. Como bien sabemos, como lo dice el nuevo sistema, la hipótesis nula plantea que la diferencia entre las dos medias es igual a 0. Vamos a buscar la diferencia de la media de la muestra 1 menos la muestra 2. Entonces la hipótesis nula dice que la diferencia entre las dos medias plantea la hipótesis nula plantea la igualdad, que básicamente las medias son iguales. Entonces, y la hipótesis alterna plantea que la diferencia es mayor en el antiguo sistema de calificación. Entonces, para eso vamos a resolver aquí que la diferencia es mayor para lo que viene siendo el antiguo sistema de calificaciones. Entonces le damos OK y le damos OK. Entonces Minitab aquí ya nos hace el análisis de lo que viene siendo nuestro análisis de datos pareados T del antiguo sistema y del nuevo sistema de calificación. Entonces aquí tenemos para el antiguo sistema de calificación nuestro tamaño de la muestra es de 20 y nuestra media fue de 22.7 y nuestra desviación estándar de 5.37 y el error de estándar de la media es de 1.20. Para el nuevo sistema de calificación con un tamaño de muestra de 20 datos, nuestra media es de 20.35. Nuestra desviación estándar es de 4.72 y el error estándar de la media es de 1.05. Aquí se puede ver que existe una diferencia a simple vista de lo que viene siendo el antiguo sistema sobre el nuevo sistema de calificación. Entonces, la diferencia estimada para este estudio de datos pareados es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, la diferencia entre las dos medias es de 2.350, que es el resultado de estas dos medias. A la media del antiguo sistema le resta la media del nuevo sistema y es la diferencia de 2.350. Lo mismo para las desviaciones estándar y el error estándar de la media.
También tenemos el límite inferior de la diferencia de la media, que es de 2.062. Nuestra prueba, también tenemos nuestro valor de t, que es 14.10, y nuestro valor de p, que es de 0.000. Entonces, con estos datos concluimos que debido a que p es menor a nuestro valor de significancia, que es 0.01, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales, de que la diferencia es cero, y aceptamos la hipótesis alterna que nos plantea que la media del antiguo sistema es mayor al nuevo sistema de calificación. Entonces, como podemos ver aquí, el nivel de significancia es de 0.01, y el valor de p, que es lo que nos importa aquí, es de 0.00, que es lo que nos arroja Minitab. Pudiera ser que hubieran algunos más números por aquí, pero Minitab solo nos proporciona 3 dígitos. Entonces, también nos pide el ejercicio, dice, y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al nuevo sistema de calificación. Entonces, para determinar el intervalo de confianza, igual nos vamos a Stat, Basic Statistics, datos pareados y opciones. Y aquí le vamos a poner que es diferente. La hipótesis alterna es diferente. Le damos OK y le damos OK. Entonces, como podemos ver, aquí ya Minitab nos arroja para un intervalo del 99. Un nivel de confianza del 99%. Este es nuestro intervalo de confianza, que va de 1.873 a 2.827 para lo que es para la diferencia. Y con esto concluimos este ejercicio. Continuando con el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente: ejercicio costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru y Hyundai, Volkswagen y Nissan. Dice el ejercicio: construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Vamos a notar si hay alguna diferencia entre los costos. Y determine el intervalo de confianza para las diferencias del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces vamos a revisar. Entonces aquí este ejercicio también lo vamos a resolver en Minitab. Aquí tenemos los valores costo de reparación de la parte frontal, tenemos los datos y costo de reparación en la parte trasera. Cada dato es el mismo automóvil de la misma marca, no significa que de Toyota es lo que el costo de reparación de la parte frontal y el costo de reparación de la parte trasera. Entonces aquí ya tenemos listos nuestros datos en Minitab, y son 9 datos
por cada columna, costo de reparación de parte frontal, costo de reparación de la parte trasera. El ejercicio nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera y ver si hay alguna diferencia. Entonces vamos a realizar este ejercicio en Minitab y vamos a ver si existe alguna diferencia. Entonces igual nos vamos a estadística básica, estadística, datos pareados y igual costo de reparación, parte frontal, doble clic y aquí damos costo de reparación, parte trasera. En opciones el ejercicio nos pide construir un intervalo del al 95% de confianza, está al 95%. La hipótesis nula dice que plantea que las dos medias son iguales. Entonces lo que vamos a anotar vamos a investigar dice la hipótesis, nos construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera y ver si hay alguna diferencia y determinar el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación de este. Entonces aquí vamos a poner esto para ver si hay una diferencia. Le damos OK y OK. Entonces aquí Minitab nos ha arrojado el resultado y dice lo siguiente: el costo de reparación frontal con una muestra de 9 automóviles, nuestra media es de 2.669. La desviación estándar de la media para la reparación frontal es de 1.461 y el error estándar de la media es 487. Costo de la reparación trasera con datos, un tamaño de la muestra de 9, una desviación estándar, tenemos una desviación estándar de 1830 y digo una media de 1830 y una desviación estándar de 1024. Nuestro error de la media es de la media estándar es 341. La diferencia estimada para estos datos es de 840 para lo que es las medias, que es la diferencia entre la costos de reparación frontal menos costos de reparación trasera. Hay una diferencia de 840. Para la desviación estándar igual es de 1935 y el error estándar de la media es de 645. Aquí tenemos nuestro intervalo de confianza a un 95% que va de menos 648 a 2327. ¿Sí? Entonces, con estos datos nos está diciendo que el costo de reparación es mayor para la reparación frontal de los automóviles y nuestro valor de P es de 0.229. Aquí el ejercicio nos pide un nivel de confianza de 0.95 y lo que equivale a un nivel de significancia de 0.05. Entonces nuestro valor de P en este caso, nuestro valor de P es mayor al nivel de significancia debido a que es 0.229. Entonces con esto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna
de que existe una diferencia entre ambos costos, como lo dice el ejercicio. Dice, construir un intervalo de confianza para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera, y ver si hay alguna diferencia y terminar el intervalo de confianza de las del sistema antiguo al nuevo sistema de calificación. Entonces aquí Minitab nos da nuestro intervalo de confianza, que va de menos 648 a 2.327. Esto significa que si lo ponemos en una recta, en algún momento o en algún punto es igual a cero, las dos medias se topan con cero, entonces significa que por esa razón no pueden ser iguales, existe una diferencia. Entonces por ese motivo rechazamos la hipótesis nula y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Con eso concluimos los ejercicios del tema inferencia acerca de dos medias muestras independientes. Vamos a continuar con el siguiente tema de la unidad 1, comparación de la variación de dos muestras. Objetivo. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F o prueba de Fisher sirve para comprobar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba de Fisher requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Tenemos el primer ejemplo que dice lo siguiente. Ejemplo: conteo de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetro cúbico, de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia de 0.05 o 5% para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces tenemos nuestros datos. Este ejercicio lo vamos a resolver por Minitab. Tenemos un conjunto de datos en Minitab, el cual abrimos Minitab y lo vamos a resolver. Aquí tenemos que viene siendo 27 datos para las mujeres y 23 para los hombres. Vienen siendo los datos de conteo de plaquetas. Entonces este ejercicio lo vamos a resolver en Minitab para determinar si nuestra hipótesis nula, que viene siendo la que dice que nos pide utilizar el nivel de significancia de 0.05% para someter, de 5% para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar, o sea que las desviaciones son iguales, o, o en todo caso, si es diferente, aceptar nuestra hipótesis alterna. Entonces este ejercicio lo vamos a resolver aquí en Minitab. Nos vamos a estadística básica de estadístico y dos varianzas. Ahí aquí tenemos opciones. Tenemos que ambas muestras están en la columna, cada muestra en su propia columna,
muestras están de desviaciones estándar y muestras de varianzas. Entonces aquí vamos a seleccionar cada muestra en su columna, y aquí vamos a doble clic que la muestra 1 que viene siendo de las mujeres, y doble clic la muestra 2 que viene siendo de los hombres. En opciones vamos a resolver, nos da por default resolver del alcance, que es resolver la división de los datos de la muestra de los datos de la división estándar 1 entre la muestra de los datos de la división estándar 2. También tenemos la opción de muestra de una varianza y muestra de varianza, pero en este caso los datos que tenemos son de desviaciones estándar. Nuestro nivel de significancia dice que es de 0.05%. Como sabemos, 1 menos 0.5%, que equivale ya sea al 95 o 95%. En este caso, en nuestra hipótesis nula dejamos por default 1, y nuestra hipótesis alterna que estamos buscando, que viene siendo la de que las dos muestras son diferentes, como el ejercicio de nuestra hipótesis nula nos dice que el ejercicio que las muestras son iguales, es lo que vamos a comprobar si realmente son iguales, que viene siendo la hipótesis nula. Entonces en este caso, si son diferentes, pues aceptar la hipótesis alterna. Aquí vamos a seleccionar usar la prueba utilizar la prueba y intervalos de confianza basado en una distribución normal. Le damos OK. En gráficas, aquí podemos pedir las gráficas que necesitamos, o podemos seleccionar todas las gráficas. Le damos OK y le damos OK. Aquí Minitab nos arrojó 3 gráficas, pero primero vamos a revisar los datos, ¿no? Entonces, nuestra prueba para el intervalo de confianza de dos variables de hombres y mujeres, tenemos los métodos, tenemos primero la división de estándar de las mujeres y la división estándar 2, la de los hombres. Y va a consistir, el alcance es consistir en la división de la división estándar 1 sobre la división estándar 2 del método F o método de Fisher, como lo conocemos. Entonces aquí tenemos nuestros datos estadísticos que dicen lo siguiente: para las mujeres con un tamaño de la muestra de 27 tenemos una desviación estándar de 75.993, una varianza de 5.779.971 y un intervalo de confianza que va desde 59.846 a 104.141. Este es el intervalo de confianza al 95% para las desviaciones estándar. También tenemos para los hombres un tamaño de la muestra de 23 datos, una desviación estándar de 62.106, una varianza de 3.857.127 y un intervalo de confianza que va de 48.032 a 87.901. El alcance para la desviación estándar es para un intervalo de confianza del 95%, tenemos un alcance estimado de 1.22361 a 0.805, que el intervalo es de 0.805 a 1.833. Y aquí tenemos nuestras pruebas de lo que estamos buscando. Dice: nuestra prueba de hipótesis nula nos dice que la desviación estándar, ambas desviación estándar es igual a 1, o sea que nos marca la igualdad. Y nuestra hipótesis alterna
nos estamos revisando que la igualdad sea diferente, en este caso, a un nivel de significancia de 0.05 o un nivel de confianza del 95%. Y tenemos la, los resultados, ¿verdad? Tenemos los resultados de la desviación, de la división de las desviaciones estándar para el método Fisher. Nuestra prueba de estadística es de 1.050. La diferencia para la desviación de 1 para el método 1 es de 26. El método de DF2 es de 22. Y tenemos un p-value de 0.340, que es lo que nos importa, ¿no? Que es el valor, el dato más importante. Entonces, como nuestro valor de p-value es mayor a nuestro nivel de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis alterna debido a que el valor de P es mayor que nuestro valor de significancia. Entonces, esto se puede ver a simple vista con los datos que tenemos aquí. Los datos de las mujeres son mayores que el de los hombres. Entonces, vamos a analizar la gráfica. Entonces, como eh, confirmando, no se tiene la evidencia suficiente para aceptar, para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Vamos a revisar las gráficas. Aquí se puede ver de que los datos de las mujeres están más dispersos. Los datos de los hombres se ven más agrupados en esta gráfica. En esta otra gráfica, en la siguiente gráfica, tenemos también nuestra gráfica de histogramas. Se puede ver cómo los datos de las mujeres un poco más dispersos, cargados hacia arriba, hacia la derecha, y los datos de los hombres más centrados. La tercera gráfica, que es la gráfica más importante, aquí tenemos que nuestro intervalo de confianza para dos varianzas de hombres y mujeres es que es igual a 1 versus el alcance diferente a 1. De 1 es igual a 1 o diferente a 1. Aquí tenemos el intervalo de confianza para hombres y mujeres, que dice la línea de referencia a un nivel de confianza, el estimado es de 1.22231. El intervalo va de 1 de 0.805281 a 1.83308. Y aquí en este punto, en la gráfica de chi cuadrada, podemos ver que aquí el intervalo de las mujeres, en algún punto, en este punto, hay datos que son iguales en estos puntos. Por lo tanto, en este punto no existe la evidencia, no hay evidencia suficiente de que sean diferentes. Aquí, en este punto, hay datos similares. Entonces, por esa misma razón, no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y aquí también tenemos el cuartil 1, que es igual a 159. Tenemos la mediana para las mujeres. Estamos viendo aquí, sí. Y el cuartil 3 de 364.5, y el rango
de 100.5, el Whiskers que va de 198 a 71 para una muestra de 27. Aquí tenemos los datos de los hombres, el cuartil 1 que va de 225, la mediana de 264 y nuestro tercer cuartil de 321.5. El IQ rango de 96.5, el Whisker que va de 164 a 184.5 y nuestro tamaño de muestra es de 23. Entonces, con estos datos, estos resultados, resolvemos este ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que viene aquí, ejercicio de discriminación. Dice, los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de Varying to Use a Statistical Evidence Allegation of Age Discrimination de Barry en Boland American Statistician, volumen 58, número 2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. O sea, de que también es, vamos a hacer el ejercicio. Al decir que vienen con la misma desviación estándar, el ejercicio está diciendo que ambas desviaciones estándar son iguales. Entonces, esa sería nuestra hipótesis nula y lo vamos a resolver en Minitab. Igual nos vamos a Minitab, aquí tenemos discriminación, tenemos nuestros datos. Para solicitud sin éxito son 23 y para solicitud con éxito son 30. Entonces el ejercicio nos dice que que nuestra hipótesis nula es someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Entonces eso lo resolvemos en Minitab. Y aquí tenemos solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Vamos a estadísticos, gráficos, básicas estadísticas y dos desviaciones estándar. Aquí igual vamos a seleccionar cada muestra en su propia columna. Le damos OK, doble clic para la primera columna y doble clic para los datos de la segunda columna. En opciones, como lo habíamos dicho, tenemos la muestra de la desviación estándar 1 sobre la desviación estándar 2. Nuestro intervalo nivel de significancia dice que es igual de 0.05, lo que equivale a un 95% de nivel de confianza. Nuestra hipótesis nula, que es, nos dice que es igual a 1, o sea que es igual, la igualdad, nos pide la igualdad de que ambas hipótesis vienen de poblaciones con la misma desviación estándar o igual desviación estándar, o sea que son iguales. Y aquí nuestra diferencia hipotética, pues que viene siendo nuestra hipótesis alterna, que es diferente, que es lo que vamos a someter a prueba, de que esa hipótesis nula es diferente. Los datos de esa hipótesis nula son diferentes. Aquí le marcamos usar la prueba de confianza, de intervalo de confianza para una distribución normal. Le damos OK. En opciones, ya vimos las opciones. Aquí en gráficas, igual seleccionamos todas las gráficas y le damos OK. Y OK. Aquí Minitab, pues Minitab nos arroja nuestras tres gráficas, pero vamos a analizar primero los datos. Entonces, aquí vienen los datos para el intervalo de confianza de dos variables de solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. El método es analizar las dos desviaciones estándar, la desviación estándar 1 para solicitantes sin éxito y la desviación estándar 2 que corresponde a los solicitantes con éxito.
y el alcance va a consistir en la división de ambas desviaciones. La desviación estándar 1 sobre la desviación estándar 2. Y vamos a utilizar el método Fisher o método F, para que es el método normal para este tipo de pruebas. Aquí tenemos nuestros datos estadísticos que nos dicen que para los solicitantes sin éxito con un tamaño de muestra de 23 tenemos una desviación estándar de 7.220, una varianza de 52.134 y un intervalo de confianza para la desviación estándar 1 que va de 5.584 a 10.219. Para los solicitantes con éxito tenemos un tamaño de muestra de 30 con una desviación estándar de 5.884 y una varianza de 34.616 y un intervalo de confianza para la desviación estándar que va de 4.686 a 7.909. Aquí tenemos el alcance, nos dice que el alcance estimado es de 1.227.122, que es el resultado de la división de ambas desviaciones estándar, y un intervalo de confianza para el alcance de Fisher que va de 0.831 a 1.853. Nuestra prueba plantea que la hipótesis nula plantea la igualdad y nuestra hipótesis alterna que esa igualdad no existe, que es diferente, y a un nivel de significancia de 0.05%. Entonces, tenemos aquí el resultado para el método F. La prueba estadística de 1.51, tenemos el DF1 que es de 22 y el DF2 que es de 29. Estos datos provienen de aquí del resultado de la desviación estándar y de la varianza. Y nuestro valor de P, que es el más importante, que es a 0.299. Entonces, como todos sabemos, como nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar, o no existen los datos o la evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no se puede aceptar la hipótesis alterna. Más bien, entonces, con estos datos no podemos aceptar la hipótesis alterna porque nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces, vamos a analizar las gráficas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que los solicitantes sin éxito, este lado, los datos están más dispersos. Para los solicitantes con éxito, tenemos los datos más, se puede ver a simple vista, los datos más agrupados. También tenemos nuestra gráfica de histograma. Solicitantes sin éxito, los datos se ven más disparejos, y los datos con éxito se ven más unidos, a excepción de este punto que está aquí. La siguiente y la tercera gráfica, que es la más importante, aquí podemos ver la gráfica para el intervalo de confianza de ambas desviaciones estándar para solicitantes sin éxito sobre los solicitantes con éxito, que va de 1 de este punto a este punto, y a un porcentaje de 95% de nivel de confianza. Nuestro intervalo va de 0.83 a 1.85315, y es lo que vamos a analizar. Aquí nuestro
siguiente gráfica, como podemos observar aquí entre este punto y este punto, nuestras gráficas son iguales, o sea que existen datos iguales en estas partes para ambas muestras de esta desviación estándar. Por esa misma razón no podemos rechazar la hipótesis nula, porque no se tiene la evidencia, no se tiene la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Aquí también tenemos nuestros datos de solicitantes sin éxito, que vemos el primer cuartil, que es igual a 42, la mediana igual a 45, cuartil 3 igual a 54, el intervalo IQ rango que es igual a 12, y nuestro whisker que va de 34 a 60, 34,60, y un tamaño de muestra de 23 para los solicitantes con éxito. Q cuartil 1 es igual a 41.25, mediana igual a 45, cuartil 3 igual a 48, y Q rango es igual a 6.75, whiskers de 33,54 y un tamaño de muestra de 33. Con esto damos por concluido el segundo ejercicio, que corresponde al tema comparación de variación de dos muestras, de la variación de dos muestras. Vamos a continuar con los ejercicios aplicados al campo laboral, que fueron parte de nuestro proyecto, y los datos obtenidos provienen de la empresa Merit Medical, que es la empresa donde laboro actualmente. Vamos a comenzar con el ejercicio número 1, que trata el tema de inferencia a partir de dos proporciones. El ejercicio número 1 dice lo siguiente: en Merit Medical se especializa en la fabricación de escalpelos. Durante el proceso de fabricación de la orden se utiliza un sistema de inspección 100% para encontrar piezas buenas y malas, que estos pueden ser por defectos de moldeo o defecto de la máquina del soldado ultrasónico. Aquí podemos ver esta es la soldadora ultrasónica. Aquí como se pone la pieza y se solda, pero durante el proceso de ensamble del escalpelo, son los principales defectos son ya sea por mal ensamble, mal soldado de la máquina ultrasónica, o defectos del moldeo de las partes que conforman el ensamble del escalpelo. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio que de la inferencia a partir de las dos proporciones, que dice lo siguiente: utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de defectos por soldado ultrasónico es menor a los defectos por mal moldeo o defectos que llegan por el proceso de moldeo. Entonces aquí tenemos nuestros datos y esto lo vamos a resolver en Minitab. Son 124 defectos por mal soldado ultrasónico de un lote de 7500, y otra de la misma máquina, piezas mal moldeadas de un lote de 3874 piezas. Este ejercicio lo vamos a resolver en Minitab. Aquí tenemos nuestros datos ya grabados en Minitab y vamos a resolverlo. Entonces nos venimos aquí vamos a someter la prueba a la hipótesis nula, de que dice que los defectos por soldado ultrasónico son menores a los defectos por mal moldeado. Esa sería nuestra hipótesis nula. Entonces vamos a resolverlo en mi etapa básica de estadística y dos proporciones.
Aquí vamos a poner datos sumarizados y aquí vamos a poner el evento 1, que es mal soldado 124, y tenemos el de un total de la muestra de 7500 piezas. Del otro lado tenemos la muestra 2, que viene siendo 52, y un lote de 3800. En opciones, nuestro ejercicio nos pide un nivel de eficacia de 0.05, como sabemos que 1 menos 0.05 equivale a un 95 o 0.95 o 95% de nivel de confianza. Vamos a someter a prueba la hipótesis nula, que dice que las piezas, los defectos por soldado ultrasónico son menores a los defectos por mal moldeo. Entonces esa sería nuestra hipótesis nula, y nuestra hipótesis alterna es demostrar si es verdadera o, está equivocada la hipótesis. Entonces aquí vamos a usar los datos estimados de la población para la proporción y le damos OK y OK. Entonces aquí tenemos nuestros resultados para la prueba con intervalo de confianza para dos proporciones, y tenemos nuestros datos descriptivos estadísticos. Para la muestra 1 con un tamaño de 7500, tenemos el evento fue de 124. Nuestra proporción fue de 0.016533 o 0.016%. Para la muestra número 2, el tamaño de la muestra fue 3800. Los números en este caso fueron los efectos, fueron 52. Tenemos nuestra muestra de la proporción de 0.03684 o 0.013%. La diferencia estimada de la estimación de esas proporciones es de 0.028.491, y tenemos el intervalo de confianza superior de 0.0066783. Aquí tenemos los resultados de la prueba. Como vemos, la hipótesis nula nos dice que los datos son iguales, o sea que no van a cambiar, y la hipótesis alterna que va a ser menor. Entonces aquí tenemos nuestro resultado estadístico de 1.16 y nuestro valor de P, que es 0.876. Como el valor de P es mayor que nuestro nivel de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, tenemos la evidencia, no tenemos la evidencia suficiente para rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos nuestra hipótesis nula. Entonces, nuestra hipótesis nula, que nos dice que la cantidad de efectos por soldado ultrasónico son menores a los efectos de mal moldeo. Entonces, no rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. Vamos para encontrar el otro intervalo de confianza, vamos a irnos simplemente a estadística básica, estadística y dos proporciones, y aquí simplemente le vamos a cambiar que es diferente, solamente para ver los dos intervalos de confianza. Para un 95%
de nivel de confianza. Entonces aquí tenemos el intervalo que va de menos 0.001838 a 0.007537. Están muy parejos. Entonces, por esta misma razón, como sabemos en algún punto, si los pusiéramos estos datos en una recta, en algún punto vamos a tener cero, vamos a pasar por cero. En algún punto las dos proporciones son iguales, por eso no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, con eso terminamos este ejercicio. Vamos a continuar con el segundo ejercicio del, del capítulo comparación de la variación de dos muestras, que dice lo siguiente: en la empresa Merit Medical, durante un proceso de validación de un cuerno de la soldadura ultrasónica, el cuerno es, digamos que es la pieza que hace contacto con los plásticos, como se puede ver aquí, viene siendo, este es el cuerno, y es lo que cuando se cambia es lo que se hace una verificación de que no hay variaciones. Entonces dice el ejercicio: durante el proceso de variación de un cuerno de soldadura ultrasónica se realizó una corrida de muestras para validar el espesor del soldado de la pieza. Esto es, como lo mencionaba, si se reemplaza la pieza, aunque se mande a fabricar con base a especificaciones similares a dibujo o de fabricante, siempre en la industria médica siempre se tiene que hacer una prueba de validación para determinar que no haya habido ningún cambio o variación. Dice, se realizó una corrida de muestra para validar el espesor de los soldados de las piezas. Esta prueba se inspecciona 100% manualmente utilizando un caliper, aquí se puede ver, esta es la pieza, o utilizando una segunda inspección utilizando un sistema de medición con láser. Esta sería la máquina donde se pone la pieza y te da, tiene un sensor ahí adentro y te da el resultado de medición, que es con láser. Utilizar un nivel de significancia de 0.05% para someter a prueba la afirmación de que las piezas medidas con ambos métodos tienen la misma desviación estándar, o que las desviaciones estándar de ambos métodos son iguales. Entonces, esto lo vamos a resolver en Minitab. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a esperar que cargue Minitab. Parece que se atoró un poquito. Ok, aquí tenemos los datos de Minitab. Lo que viene siendo medición con caliper son 30 muestras de este lado, y del otro lado medición con láser. Igual tenemos nuestros 30 datos. Entonces, vamos a esperar a que cargue bien el Minitab para que no vaya a influir con el resultado. Nos vamos a estadística básica y dos varianzas. Damos OK. Aquí tenemos las opciones. Tenemos muestras en una columna, o sea, datos revueltos, cada muestra en su propia columna, muestra de desviación estándar, muestra de varianza. Aquí tenemos, entonces vamos a seleccionar cada muestra en su propia columna. Damos OK y tenemos los datos de medición con caliper, doble clic, y los datos de medición con láser. Doble clic. Aquí en opciones vamos a someter a prueba. El ejercicio nos pide someter a prueba para determinar si las desviaciones estándar de ambas muestras son iguales. Nos pide un nivel de significancia del 0.05%
o que viene siendo 1 menos 0.5, un nivel 90.95 o 95% de nivel de confianza. Aquí nuestra hipótesis nula es obtener la afirmación de que las dos muestras de ambas desviaciones estándar son iguales, por lo tanto el resultado sería 1. Y nuestra hipótesis alterna es de que, o sea, sería comprobar de que son diferentes, ya sea que una sea mayor o la otra menor, pero que son diferentes, por lo tanto se queda aquí diferente. Aquí vamos a usar la prueba de nivel de intervalo de confianza. Damos OK. Aquí en resultados se queda todo como está, no se cambia nada. En gráficas vamos a seleccionar que nos de todas las gráficas. Le damos OK y le damos OK. Aquí Minitab nos ha mostrado todas las gráficas y tenemos nuestra primera gráfica. Como podemos ver, los datos de medición, a simple vista se puede observar que los datos de medición con caliper están un poco más dispersos a los datos de medición con láser, que es que estos datos son un poco más cerrados, más precisos. Vemos la segunda gráfica. Aquí también podemos ver que los datos de medición con caliper están más dispersos, igual aquí nuestro histograma, y aquí los datos de medición con láser están más concentrados. Por último, en la tercera gráfica podemos ver que lo más importante nos da todos los datos. Dice nuestra prueba para el intervalo de confianza, para el intervalo de confianza para dos variantes de medición con caliper y medición con láser. Aquí nos dice que un porcentaje de nivel de confianza es un estimado de 1.4768 y el intervalo va de 1.0196 a 2.14187. Aquí tenemos lo que viene siendo nuestra gráfica para lo que es medición, intervalo de medición con caliper, y nuestro intervalo de confianza para medición con láser. Y también aquí tenemos lo que es el primer cuartil, mediana, tercer cuartil. Vamos a revisar el resultado que nos da aquí Minitab, y tenemos lo siguiente: nuestros datos descriptivos, estadísticos descriptivos. Tenemos para medición con caliper el tamaño de la muestra fue de 30, la desviación estándar de 7.225, varianza de 52.207. Nuestro intervalo de confianza para la desviación estándar va de 5.754 a 9.713. Para los datos, para las piezas medidas, medición con láser, también nuestro tamaño de la muestra es de 30. Nuestra desviación estándar va a 4.890. Tenemos una varianza de 23.909 y nuestro intervalo de confianza a un 95% para la desviación estándar va de 3.894 a 6.573. Entonces aquí tenemos en los resultados del alcance es de 1.447.768 a un nivel de confianza para lo que es la prueba de Fisher a 1.019 a 2.142. En los resultados tenemos que para nuestro dato estadístico 2.18, aquí tenemos los grados de libertad que son de 29, y también tenemos el valor de P, el p-value, que en todo esto
es lo más importante, que es el que se compara con lo que viene siendo el nivel de significancia. P-value, nuestro p-value en este caso es de 0.039 y nuestro nivel de significancia es de 0.05. Eso quiere decir que nuestro nivel de p-value es menor a nuestro nivel de significancia. Y como nuestro valor de pi es menor al nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula de que dice que ambas desviaciones estándar son iguales, y rechazamos la hipótesis y aceptamos la hipótesis alterna que nos dice que sí hay una diferencia en ambas desviaciones estándar, de que hay una diferencia, y debido a que nuestro valor de P es menor al nivel de significancia. Entonces, con esto damos por concluido este ejercicio de lo que viene siendo el proyecto.